¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos, a este espacio dedicado a pensar, a dialogar y a cuestionar lo que muchos prefieren ignorar. Aquí buscamos ir más allá de los clichés, de las respuestas automáticas y abordar lo verdaderamente complejo, y desde luego lo hacemos siempre desde una perspectiva cristiana, evangélica, arraigada en la Biblia y guiada por el Espíritu Santo. Y hoy, pues, como siempre, tenemos a la presencia inteligente y sabia de nuestro querido hermano Guillermo Peña, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, no puedo estar mal con esa generosa y amable bienvenida, ¿verdad? ¿Quién se va a resistir ante una bienvenida así? Y, y pues te agradezco. Y el día de hoy vamos a tomar, o a tocar, perdón, un tema muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con este fenómeno que podemos, pues, nombrarlo como la vida insulsa o una vida sin propósito o sin sentido, y cómo el Evangelio, ¿verdad?, nos propone, pues, un modelo, que el modelo es la vida de Cristo, Cristo encarnado en nosotros, ¿verdad? A través de no solo aceptar el Evangelio, aceptarlo a Él como Salvador, sino de vivir como Él nos enseñó, ¿verdad? De vivir sus enseñanzas, de vivir su vida, de dar frutos, pues, como un remedio o, o como una herramienta, vamos a llamarle contracultural, porque va contra la cultura actual, contra esta vida insulsa, ¿sí? Y lo vamos a ir discutiendo en varias secciones, ¿verdad? Primero la primera sección sería, o la primera parte, es decir, ¿qué es la vida insulsa? ¿Qué significa una vida insulsa? Pues una vida insulsa es precisamente una vida falta o ausente de pasión, ¿verdad? No hay una pasión. ¿Y una pasión a qué nos referimos? No nos referimos, pues muchos pueden decir, pues sí, yo sí tengo una pasión, mi pasión es el América o el fútbol americano o las cheves o... No, no, no nos referimos a ese tipo de pasión, ¿verdad? Nos referimos a una orientación trascendente que vaya más allá, ¿verdad?, de lo que nos establece la vida diaria, ¿sí? Entonces, la vida insulsa es la vida que vive el individuo, que responde a estímulos, ¿verdad?, mecánicos, por así decirlos, como es, pues, el todos los días ir a trabajar, ¿verdad?, regresar a casa, consumir, el fin de semana consumir entretenimiento, ¿verdad?, tal vez hasta consumir religión, ¿por qué no? Consumir conocimiento, y se repite, ¿no? Viene otro ciclo, pero no hay una transformación. El individuo de alguna manera abdica o rechaza eh, embarcarse en un proyecto trascendental personal, ¿sí? Si bien, ¿verdad?, podemos hablar de que pueda haber un entendimiento de una cosmovisión que nos pueda llevar a un proyecto trascendental personal, lo rechazamos o lo sustituimos por satisfacernos de manera automática de cosas sencillas que están a nuestro alcance, ¿verdad? Por ejemplo, no, pues ¿para qué estudio la Biblia, verdad? Cuesta mucho trabajo y luego hay que aprender griego y hebreo y todas esas cosas. Pues mejor me echo una serie de Netflix, ¿no? Y pido una pizza, ¿no? Bueno, y, y ahí la dejo, ¿no? No sé, para que me des tu opinión. Sí, bueno, gracias por traer este tema. La vida insulsa es una vida monótona, una vida sin sentido, sin propósito, y normalmente el mundo efectivamente te propone una solución, ¿no? Que es el consumismo, o como tú decías, la distracción de los medios para que vivas una vida de consumo y una vida de producción, pero una vida vacía, sin sentido, rutinaria, desconectada de lo trascendental. Y en cambio, el Evangelio es diferente. El Evangelio es exactamente lo opuesto. El Evangelio es una vida llena de propósito. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos lo que decía Eclesiastés, ¿no? Decía, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, fuera de Dios todo es vacío, todo es buscar una imagen, todo es superficial, pero el Señor Jesús vino para que tengan vida, decía el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido, decía en Juan 10:10,
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque la vida no consiste en los bienes que se poseen, decía el Señor, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Así es que la vida, ¿en qué consiste? Esa es la pregunta, ¿no? La vida, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice Colosenses 3:23. Pero aquí el punto es ese, o sea, tenemos dos perspectivas. Una, la vida de acuerdo con la filosofía del mundo, que es una vida que está diseñada para consumo, para producción y para distracción, o una vida diseñada como Dios la hizo, que es con la vida a lo eterno, con una vista puesta en lo eterno, en lo trascendental, en la memoria, lo que yo digo, la memoria de Dios. Cuando yo tenía 16 años, me acuerdo que leí Cien años de soledad. Ujú, Apagué la lamparita de mi cuarto, me acuerdo, y por primera vez experimenté lo que era sentir, lo que era captar verdaderamente la futilidad de la vida. ujú. Darte cuenta Interesante. que nunca vas, sí, que no vas a morir y nadie se va a acordar de lo que tú viviste. Cuando tú ves Cien años de soledad, recordar la historia de Macondo, el pueblo fantástico, donde pasaban muchas cosas fantásticas, ¿no? Sí, extrañas. Narrada por Gabriel García Márquez y donde había, pues, muchas cosas extrañas, ¿no? Extraordinarias. Y luego, después de 100 años, al final de la novela, el pueblo queda totalmente absorbido por la jungla y es redescubierto, pero ya nadie se acuerda de todo lo que pasó en ese momento, en ese pueblo, ¿no? Yo decía, la vida es así, me di cuenta perfectamente, cabal cuenta de lo que es la vida sin sentido, que es una vida, la vida del mundo, ¿no? Si no hay Dios, si no hay nada trascendente que me recuerde lo que tú viviste, entonces efectivamente todo lo que vivimos va a quedar en el olvido. Y si no en 10 años, si no en 100 años, si no en 1000 años, pues imagínate quién se va a acordar de esto en 2000 años o quién se va a acordar de nuestras peripecias personales en diez Claro. mil años, ¿verdad? No se van a acordar ni siquiera del mundo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor No, ya ni existe el mundo. y nuestra existencia debido a nuestra tendencia persistente a morirnos, ¿verdad? Como dijo una vez por ahí Jordan Peterson. No dejamos de morirnos, ¿verdad? Este, pues involucra o entraña un sentido trágico, ¿no? Un final trágico. Si tú no tienes una visión trascendente, tú dices, pues, ¿qué hay más allá de esa muerte? ¿O por qué vale la pena vivir una vida que va a terminar de esa manera, ¿no? Entonces, Claro, ujú, porque yo pensé y dije, bueno, en aquel momento me acuerdo que sentí una angustia muy particular, al punto de ujú. casi que me volvía loco, según yo, ¿no? Claro, tenía 16 años, no sabía cómo manejar psicológicamente una sensación así, de la futilidad de la vida, ¿no? No, pero qué interesante, ¿no? Que a tan temprana edad sentiste eso y con esa intensidad, ¿no? Pero lo interesante también fue cómo lo resolví, porque me acuerdo que lo primero que hice fui y busqué a mi madre y me acurruqué con ella, ¿no? Y traté de distraerme las 2 siguientes semanas, traté de distraerme, eso fue mi posición. Entonces, lo que haces ante la futilidad de la vida es distraerte, ¿no? Sí, ante la angustia, ¿no? Ante la angustia existencial, cuando realmente te das cuenta, mucha gente no llega nunca a ese estado, ¿no? Pero cuando No. realmente te das cuenta que tu vida en sí misma no tiene sentido, buscas efectivamente distraerte. Luego pasó mucho tiempo y creí que la solución estaba en la trascendencia personal. Dije, bueno, a lo mejor lo que tengo que hacer es hacerme famoso. Tengo que hacerme un gran escritor de tal manera que yo deje en la memoria de los hombres, como decía la canción, ¿no? Caminante no hay camino, ¿no? No me acuerdo cómo decía lo de dejar en la memoria de los hombres, pero en realidad te das cuenta una vez que escribes un libro, una vez que has hecho cosas que en la memoria de los hombres no te toca. Es decir, tu libro puede ser muy famoso, puede ser muy leído, puede ser muy admirado. Sin embargo, tu existencia no varía en absoluto, a menos de que te lo digan. Y entonces lo que se engrandece es el ego y tú creas una fantasía en tu mente, pero es un sueño. Es vanidad Ujú. de vanidades.
creer que porque tu nombre está afuera se van a acordar de ti. ¿Cuántos escritores famosísimos, por ejemplo, mi escritor favorito es Hermann Broch, el que escribió La muerte de Virgilio. No sé si conozcas La muerte de Virgilio de Hermann Broch. No, no, la verdad. Mi escritor favorito, es mi obra favorita. Aquí la tengo. La muerte de Virgilio de Hermann Broch es maravilloso. Ah, te voy a leer un pedacito. Fíjate qué intenso. Dice, oh retorno, oh vigilia, ¿dónde estaba? ¿Y quién velaba sobre el mundo? ¿Quién velaba sobre aquellos que pasaban ahí durmiendo a través de la oscuridad? Es sumamente poético, es sumamente intenso y eso las últimas 24 horas de Virgilio, pero es una gran obra que solamente algunos conocen. Sí, yo no la Y conocía, la así verdad. hay millones y millones de obras y escritores que ya han dejado de ser famosos, ¿no? Y tú te pones a pensar y realmente la fama no es sino una ilusión. Y Así al es. fin y al cabo, como decía el Señor, ¿qué es vuestra vida? Neblina que se aparece por un corto tiempo y luego se desvanece. Pero luego la verdadera solución ante la angustia existencial la encontré en Cristo cuando me di cuenta que mi existencia tiene sentido porque Cristo Dios se acuerda de mí, piensa en mí y lo eterno al tocarme me da vida eterna, que esa es la vida eterna que promete Cristo, ¿ah? El tener vida eterna es lo único que vale la pena porque es ahí donde realmente adquieres trascendencia. Sí, y es algo muy interesante todo lo que manejas porque, por ejemplo, tú te planteaste ahí un escenario, ¿verdad?, de desolación, al entender pues el final de la vida humana, ¿verdad? Y trataste de alguna manera de sopesarlo o de llevarlo con un bienestar emocional, pero a largo plazo, ¿verdad? Construido por ti mismo, ¿no? Basado en la posible fama, ¿verdad? De tus obras o de tu legado. Y, y bueno, en tu caso era un poco más sofisticado tu manera de abordar el problema. La mayoría de los seres humanos están, sobre todo los narcisistas, ¿verdad? Están muy orientados o obsesionados, ¿verdad? En el caso de un narcisista, por su bienestar emocional inmediato, ¿no? A ver, me siento agitado, me siento fastidiado porque este u otro, ¿verdad? Me están contrariando, ¿verdad? Y cómo me los echo, ¿verdad? Cómo les doy en la torre, pues órale. ¿Verdad? La sociedad de consumo tiene ahorita una gran variedad de ofertas para satisfacer de manera inmediata tus necesidades emocionales, ¿verdad? Pero de una forma efímera, costosa, ¿sí? Y que no deja, ¿verdad? No alimenta pues la imagen que tenemos de Dios en nosotros, ¿sí? Sacia esa ansiedad por un momento, ¿verdad? Muy fugaz y después vuelve, ¿no? Todo lo que le pongas, ¿verdad? Si te quieres tirar por el lado del sexo, pues ya sabes, ¿verdad? Lo que hay ahí. Si te quieres tirar por el lado de la comida, pues también ya sabes, ¿no? Si te quieres tirar por el lado del ocio, pues estate todo el día viendo ahí, ¿verdad? Ah, series y todo eso hasta que se te desfonde el trasero y no te puedas mover, ¿no? Hay, hay una película que es también muy fuerte donde sale Morgan Freeman y creo que sale Brad Pitt, no me acuerdo, se llama Los Siete Pecados. Y, y están viendo una serie de crímenes y Mm. y cada uno de estos crímenes está relacionado con un pecado capital. Y hay una escena muy tremenda donde está un tipo que ya era un cadáver, ya no era una persona, que le tenían inyectadas y tratadas una serie de drogas para mantenerlo vivo, pero estaba tirado en una cama, ¿verdad? Y pensaban que estaba muerto y nada, que reacciona cuando se acercan a ellos, ¿verdad? O sea, era una persona viva, pero que estaba pues en un estado ya de flojera total, ¿verdad? Ya de mantenerse vivo, pero con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Y digo, a eso puede llegar uno, ¿no? Si le da rienda suelta a todas esas microsatisfacciones y las empieza a atesorar de una manera malsana. El, en cambio, cuando tú dices, cuando el Señor nos encuentra, porque es el Señor el que sale al encuentro de nosotros,
Nosotros no salimos al encuentro de Dios, Dios va y nos encuentra por su misericordia, ¿verdad? Nos empieza a transformar la vida, ¿verdad? Pero esa transformación implica que nosotros renunciemos a muchas cosas que eh, pues tenemos como preciadas o que valoramos de manera a veces desmesurada sobre nosotros mismos, ¿verdad? Que a lo mejor son nuestros planes, nuestros proyectos, ¿verdad? Nuestra fama o una posición muy elevada y el Señor nos dice, pues no, eso ya no va conmigo, ahora te tienes que dedicar a esto. Ahora, el solo llamado del cristianismo, ¿verdad? Como el Señor lo condensó, ¿verdad? En dos grandes mandamientos, es amar al Señor con todo tu corazón y con todas nuestras fuerzas, y luego amar a tu prójimo, ¿verdad? De la misma manera. Eso ya implica que tienes que renunciar a muchas cosas. Si quieres ser honesto con el Señor, ¿verdad? Este, si quieres ser honesto con el Señor, tienes que renunciar a muchas cosas para meterte en la vida de tu prójimo y amarlo como amas a Dios, ¿verdad? De lo contrario, estás fallando, ¿no? Sí, pero eso es, yo creo que en un segundo punto, porque no puedes amar, no puedes dar lo que no tienes. Yo creo que el Señor nos llama primero a morir y nacer de nuevo. ¿Te acuerdas Ujú. cuando en Juan 3 Jesús se encuentra con Nicodemo, que era un intelectual, era un gran intelectual allí en el Ujú. Sanedrín? Y entonces Lo busca de noche, Nicodemo ¿no? le pregunta al Señor, le dice, bueno, se quiere tener un diálogo y como parecería que es un diálogo intelectualoide, ¿no? Ajá, pero Y de le hecho, dice el Señor Nicodemo, porque le dice Nicodemo, sabemos que vienes de Dios porque nadie habla como tú hablas si no viene de Dios. Y le dice Jesús, Nicodemo, ahórratela. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, no puedes entender lo espiritual, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo se queda patidifuso y dice, ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le claro, dice, yo sé lo que estoy hablando, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y sí. entonces Jesús predica el evangelio, le predica el evangelio y le dice, tienes que creer en mí, tienes que poner tu confianza en mí para nacer de nuevo. Ujú. Pero aquí lo interesante es que Jesús nos pide que nosotros renunciemos a nuestra vida superflua para que Él nos dé la verdadera vida. Dice, el que gane su vida la perderá, pero el que la pierda para vida eterna la ganará. Aquí lo interesante de la vida cristiana realmente espiritual es que no es una religión en el cual se tratan de hacer cosas como por ejemplo amar al prójimo y seguir una serie de preceptos, sino realmente ser transformado por el Espíritu de Dios. Cuando tú realmente te rindes ante Cristo, te arrepientes y dices, Señor, me arrepiento de vivir una vida insulsa, Ujú. sin sentido, sin propósito, de estar Sin en el frutos, consumismo, ¿no? De estar en el ego, de estar tratando de hacerla a mi manera, ¿verdad? claro. Y quiero recibirte a ti como mi único y suficiente Salvador. Quiero recibirte a ti que eres el camino, la verdad y la vida. Quiero que tú seas mi maestro y te entrego mi vida. Y le entro a la catafixia que decía Chabelo, ¿no? Entrego mi vida insulsa, sin propósito, por su vida que es la verdadera vida y ahí es cuando realmente empiezo a vivir porque el Señor es una presencia activa en tu vida que te da te llena ese vacío en el corazón que decíamos antes, ese vacío de la futilidad de la vida, te llena porque te da el interno, entra en ti y entonces tú tienes sentido. ¿Por qué? Porque tú estás unido con el eterno nunca muere, el eterno recuerda todas las cosas, sabe todas las cosas y tú te conviertes uno con el eterno y empiezas a vivir una vida fuera de ti, una vida que efectivamente está dirigida por Dios, si tú te dejas guiar por Él, y entonces empiezas a buscar efectivamente cuál es su voluntad, y ya no la tuya, ya no empiezas tú a buscar lo tuyo, sino empiezas a invertir en lo eterno, que es la vida cristiana. Decíamos este domingo, le decía yo a la iglesia que este año uno de los propósitos debería ser invertir en lo eterno, invertir en el reino de los cielos, que lo que nos llama Dios, Cristo a hacer, ¿no? Dice, porque ahí donde está tu tesoro está también tu corazón y que debemos de buscar lo Sí. eterno y hacer tesoros en el cielo donde el orín no corrompen. Pero estos tesoros en el cielo empiezan
cuando tú reconoces que no es en ti, no es, o sea, no es como la vida religiosa que sale de ti del ego hacia Dios, sino es cuando tú te vacías de ti mismo y Dios viene a ti, como tú decías también, ¿no? Es cuando Dios te alcanza a ti y entonces te da una nueva vida. Y entonces sí, ya en un segundo momento empiezas a hacer lo que tú decías, que es amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que ese es el resultado, digamos. Sí, ahora también esa parte es muy interesante porque también yo digo que el nuevo nacimiento, pues es un momento, ¿verdad? Puede ser un momento único en nuestro caminar con el Señor, pero también dice el apóstol Pablo que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Nosotros puede el mundo regresar a nosotros, ¿verdad? Y nos podemos ir debilitando y necesitamos, a veces necesitamos un segundo toque, ¿no? Y ha sido mi experiencia personal y también mi experiencia cuando yo trabajaba en una iglesia pastoreando allá en Windsor, Ontario. Hay veces que nos vamos alejando del Señor y es como este chiste que cuentan de las ranas, ¿verdad? Que están hirviendo en una sartén, que al principio no lo sienten, ¿verdad? Pero van subiendo el fuego y cuando menos lo piensan ya están muertas y están todas cocidas, ¿no? Y alejarnos del Señor también va pasando eso, ¿no? La vida insulsa puede volver a ganar terreno en nosotros, ¿sí? Y nos podemos ir al mundo porque, pues, el mundo ofrece muchas comodidades, ¿eh? No te niega nada, ¿verdad? No te niegas nada. Parece, tiene su atractivo también, ¿verdad? Este, eh, Claro, pero eso ya es, digamos que una vida, no es una vida insulsa, sino es, digamos, que tú permites la distracción y permites el error en tu vida ujú. y a todos nos pasa, eso también es cierto, o sea, te duermes, ¿no? Caes en el adormilamiento, que es la otra. Te vuelves, en inglés le dicen wishy-washy. Sí, es un estado que los existencialistas tenían muy estudiado, digamos, ¿no? Este estado de naturaleza caída, de, de debilidad del ser, ¿no? Del Dasein, digamos, que se pierde la potencia del ser porque te distraes, pierdes contacto contigo mismo, pierdes contacto con Dios, ¿va? Pierdes contacto Sí, con yo digo que Cristo. ahí niegas lo que llaman el imago Dei, ¿no? La imagen de Dios. Y puedes distraerte y claro, al suceder eso vuelves a un estado, digamos, de preconciencia, ¿no? Un estado, y entonces empieza nuevamente la angustia y empiezas otra vez a pensar, pero lo único que tienes que hacer es arrepentirte y volver, Así es, ¿no? pero bueno, eso suena fácil. Constantemente, de hecho, ese es la camino cristiano, ¿no? Suena fácil, pero ahí la palabra arrepentimiento también tiene una connotación más activa y profunda, ¿no? Mucha gente piensa que arrepentimiento es decir, Señor, pues lo siento, ¿verdad? Otra vez me fui con la gente que no tenía que irme, ¿verdad? O otra vez hice esto que no te agrada, entonces pues ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Y vuelves a caer. Bueno, No, hay una diferencia, sin embargo, porque yo en mi vida, como Cristo es una presencia real, el Señor me jala. Claro, me está jale y jale, ¿verdad? Digo, sí, también no, claro, pero tiene que haber una metanoia, ¿verdad? Una transformación. tiene que haber una transformación inicial. Y lo que yo encuentro a veces es que no hay esa transformación inicial. Y entonces tú estás viviendo una vida cristiana desde tus propias fuerzas. Y es muy pesado vivir una vida cristiana sin una transformación real. Porque entonces estás viviendo una religiosidad, un aparentar estar despierto cuando en realidad no hay. Y hay mucho de eso, ¿eh? Muchísimo. Sí. Hay lo que llamamos el fenómeno del cristino, no del cristiano, Ujú. sino el cristino. Y probablemente las iglesias haya 15% de cristianos y 85% de cristinos. Así es, pero a los cristianos los podemos convertir en cristianos, ¿verdad? Bueno, eventualmente, si El una punto persona se aquí, da yo digo, es cuenta, el claro, hambre que tú tengas de Cristo, ¿no? Es uno de claro. los. Si en ti empieza a crecer un hambre del Señor, ¿verdad? De decir, wow, esto es fantástico, esto es otro rollo, ¿verdad? No lo entiendo, pero lo necesito, ¿verdad? Ya las cuestiones del mundo no solo no me satisfacen, sino me chocan, ¿no? Este, necesito la presencia del Señor o la comunión con el Señor.
Si no, no voy a seguir por este mundo. Entonces ahí empiezas a cambiar, ¿no? Ya no es tanto Yo, que tú digas, no, aquí está la lista de cosas que no debo hacer. A ver, no debo ir exacto. con fulano, no debo ir a tomar, no debo ir a la hora feliz, ni el club ese de las chicas raras, ¿verdad? Etcétera. No, 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 no. Ya eso, ya tú estás enamorado del Señor y andas tras de él, ¿verdad? Ya se te olvidó todo ese rollo, ¿no? Ya Es no una andas cuestión, en eso. exacto, lo que tú acabas de decir es muy importante, es una cuestión de pasión. ¿Dónde está tu verdadera pasión? Sí, ya sabes a dónde lleva ese camino, o sea, ¿para qué te vas por ahí? O sea, es como dicen, ¿para qué el perro vuelve a lamer su vómito? O sea, ¿para qué te vas por ahí? Ya sabes. Entonces, prueba esto, el Señor te está hablando, ¿verdad? Y el Señor es tierno, ¿verdad? Y profundo, ¿no? Tiene más cosas, por ahí dijo un pastor, Dios tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Y es cierto, ¿eh? Nosotros pensamos que tenemos una gran lista de cosas que pedirle a Dios, pero Dios tiene una visión mucho más profunda para nosotros, que nuestras listas son pueriles, ¿no? Como cuando éramos niños y pedíamos cosas, así es. Entonces, es algo muy interesante. Bueno, otro fenómeno que está relacionado con la vida insulsa, y yo pienso que esto se está viviendo más en Norteamérica, por ejemplo, en Estados Unidos, también en México, de alguna manera se está viviendo, pero pienso que va un poco más lento, es la privatización de la religión. ¿Y aquí a quién nos referimos con esto? Nos referimos a un fenómeno en donde las personas que iban a la iglesia empiezan a ver su fe como algo privado, empiezan a encontrarle defectos a la iglesia o a la denominación o al pastor o a los hermanos, pero ellos dicen, yo sí quiero a Cristo, pero no quiero a la iglesia, ¿verdad? Entonces, no entienden la dimensión comunitaria, que es lo que le da identidad a un cristiano, y empiezan, ¿verdad?, se empiezan a crear estas, como dice la palabra, estas fortalezas mentales en la mente. Ah, no, pues mira, es que ya me dijeron que el pastor se va en la noche por ahí con gente rara y que aparte fulanito me sacó la lengua y a mí no me hacen caso, siempre me hacen menos. Entonces, no, no, pues yo voy a seguir al Señor, ¿verdad? Y empezamos a ponernos en el papel de víctimas, ¿verdad? Yo voy a seguir al Señor por mi cuenta, en mi casa. Voy a ver nada más los videos de MacArthur o de no sé quién, quien te guste, ¿verdad? Y tan tan. Y ya no quiero saber más de la iglesia. Aparte, la religión es algo privado, ¿verdad? Ya no estamos en tiempos de Constantino, donde todos tengamos que ir al templo, si no, pues nos encarcelan. No, 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 esto ya es otro rollo. Y también, pues, le puedo mezclar otros conceptos interesantes que leí por ahí. ¿Verdad? Y ya puedo tener yo una fe más sofisticada, ¿verdad? O como dicen, una religión invisible, donde cada individuo construye su propio sistema de creencias a la carta, ¿verdad? Y te vas alejando y no entiendes que precisamente el ser comunidad es también negarte a ti mismo, ¿verdad? Porque es someterte a otros. Y eso no es un proyecto malvado que te quiera quitar tu personalidad, es un proyecto de amor, ¿verdad? Que te quiere construir en la imagen de Cristo, ¿verdad? Claro que en todas las organizaciones hay abusos y hay disfunciones y hay cosas que no están bien. También no te vas a someter a eso voluntariamente, ¿verdad? Pero ahí hay algo interesante porque vemos que precisamente ahora con el Zoom y todas esas tecnologías, pues todos nos vemos tentados a decir, pues yo aquí estoy bien, ¿verdad? Y pues ya no me quiero unir con otras personas, ¿no? A veces por Zoom nada más, y ya no quiero salir, ¿verdad? A predicar la palabra, o tal vez a encontrarme con los enfermos o personas necesitadas, ¿verdad? A hablarles del Señor o a llevarles una ayuda. No, 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 yo aquí me voy a poner a leer cosas sofisticadas, ¿verdad? De más nivel, porque yo soy una persona muy inteligente, ¿no? Y esas cosas ya son para gente ignorante, ¿verdad? Como esos que van a rezarle a la Virgen. Lo que tú dices es, sí, digamos que es otra gran tentación. Olvidarte de que hay tres maneras como nos habla Dios, ¿no? Nos habla por medio de la oración, por medio de la palabra
y por medio de otros hermanos. El Señor utiliza a otras personas para moldearnos y otras personas también para hacer operaciones, porque estamos en una guerra en la cual existen dos bandos, el bando de Cristo y el bando del enemigo. Y aquí estamos hablando de exactamente lo mismo. La vida insulsa es la estrategia del enemigo para destruir, matar, robar y destruir al mundo. Claro, Y la estrategia de Cristo para salvarnos es mediante su evangelio, que es mediante su presencia en nosotros, recibiendo el perdón de los pecados y siendo transformados por el Espíritu Santo. Y nosotros, además, tenemos la gran bendición dentro del mismo plan de salvación del Señor, de ampliar el reino, no solamente para ampliarlo y salvar a otros, sino también para mejorarnos en el proceso, lo cual es maravilloso plan, ¿verdad? No solamente te voy a salvar a ti, Guillermo, transformándote, tú vas a dejar tu vida atrás, sino que además te voy a empezar a moldear mediante tú ir a por los demás, mediante tú ir y no solamente soportar a los demás, soportar a tu enemigo y a los que te maldices, sino amarlos, bendecirlos. Y es un camino de trabajo, ¿verdad? Es un camino que va a requerir pasión, que va a requerir negarse a sí mismo, va a requerir sufrir contratiempos, sufrir incomodidades, porque el camino realmente del cristianismo es incómodo. Tienes que salir de tu zona de confort, porque la vida requiere salir de la zona de confort. Entonces, en el proceso de salvarte, en el proceso de ir por los demás, el Señor te está moldeando a ti, te está bendiciendo a ti. Y entonces tú empiezas a ver que tu vida va siendo una vida cada vez más fácil, donde tienes cada vez más músculo para hacer lo que es naturalmente el cristiano con más facilidad. Es como ir al gimnasio, ¿ah? Los primeros días te quieres morir porque es incómodo. Tienes que hacer ejercicio y te duelen los músculos y no, y ya después va siendo más fácil. Luego tienes que reducir, es como hacer dieta, ¿no? La ventaja del hacer dieta es que baja tu consumo de calorías, pero no se trata de bajar un tiempo, sino la verdad es que tienes que mantenerte en este estado de menos calorías. Y es difícil, incómodo. Pero una vez que lo vas haciendo y que lo vas haciendo ayudado con el poder del Espíritu Santo, tu vida se va haciendo más fácil y la vida del cristiano empieza a ser cada vez más bendecida y cada vez más fácil, cada vez más... Y empiezan los retos, empiezan otros retos, empiezas a crecer en otro sentido porque el Señor te pone otros retos, ¿va? Entonces tú dices en la vida, claro. por ejemplo, de Pablo, del apóstol Pablo, cómo pues empieza un proceso de cambio, ¿no? En él. De moldeo, ¿no? Y cada vez se empieza a requerirse más y más, más y más y más de él hasta que se requiere su vida de él, ¿no? Y así es la vida del cristiano, es una vida de constante reto, pero también constante crecimiento y constante bendición. Y esa es la vida yo pienso que, de aventura a la que el Señor nos manda llamar, llena de propósito y de aventuras. Así es parecido a lo que le pasó a Abraham, ¿verdad? Abraham estaba ahí con su parentela precisamente y el Señor lo sacó de ahí, ¿verdad? Le dijo, tienes que dejarlos, ¿verdad? Tienes que dejarlos porque pues, yo te voy a enseñar otra tierra, ¿verdad? Y te voy a transformar, ¿verdad? Abraham no sabía todo lo que le esperaba, ¿verdad? En ese camino. Entonces, el Señor lo saca y a veces el Señor tiene que romper, ¿verdad? Ciertas cadenas que nosotros mismos muchas veces nos hemos puesto y que generalmente son innecesarias, pero que no nos damos cuenta hasta que el Señor las empieza a mostrar, ¿verdad? Y a veces mostrar esas cadenas a veces requiere que otro te las muestre, ¿verdad? Vivir con otros, ¿verdad? Y a veces eso no es agradable. Tal vez cuando eres joven es más fácil, ya cuando uno se está volviendo ruco se vuelve uno más necio y dice, no, ¿cómo me va a decir a mí, verdad? Si Es yo... incómodo, por ejemplo, la vida marital, ¿no? Es incómodo amar a tu esposa como a ti mismo, ¿no? Pero es lo que el Señor nos Ujú. manda a hacer.
La vida de iglesia es incómodo, amar a los demás y servir a los demás. Ujú. Y vivimos en una época, por ejemplo, la gente ya no se casa, la gente trabaja desde sus casas, porque es incómodo, los demás son incómodos, incomodan mi bienestar inmediato, ¿no? Pero es la única manera de Ándale. crecer, es la única manera de crecer. En la Biblia el Señor dice que hierro con hierro se afilan. Ándale, vivimos, esa es una visión hiperegoísta, ¿no? De la vida, o sea, de todo para mí, ¿verdad? Yo sin contacto con los demás y que mis necesidades sean satisfechas inmediatamente, ¿verdad? Y que todos los demás estén ahí para servirme, ¿no? Imagínate, suena hasta como un proyecto satánico, ¿no? Porque el evangelio es todo lo contrario, ¿no? Eh, El evangelio y el crecimiento en general involucra cambiar, involucra crecer. Y el crecimiento es doloroso, esa es la realidad de las cosas. El crecimiento es doloroso, pero el crecimiento es también una aventura y la vida con sentido implica crecer. La vida con sentido implica salir de la zona de confort y la vida con sentido significa tener pasión. Pero la pasión, el problema de la pasión es que no se puede generar. Tú no puedes generar pasión. Lo único que tú puedes hacer es sentir y responder a la pasión que ya tienes. Por ujú, eso, cuando Cristo viene a tu vida, Él pone pasión real por Él, por su obra, por crecer, por salir adelante. Por ejemplo, cuando te falta esa pasión, lo que hay que hacer es volver a Él. Por eso el Señor dice, permanecer en mi amor, porque lejos de mí nada podéis hacer. Por eso es tan importante buscar a Cristo en oración, en su presencia, porque en su presencia Él es la verdad. Dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, lejos de mí nada podéis hacer. Él es el la raíz que nos alimenta como pámpanos. De él nosotros debemos de adquirir la pasión porque nosotros no podemos tener la pasión en nosotros mismos, si no sería la pasión por nosotros mismos, por nuestro ego. Entonces, si a mí no me nace, por ejemplo, algo, orar, amar a mi esposa, buscar al prójimo, predicar su palabra, yo debo reconocer eso como una falta de pasión y como un problema, como tú diríamos que un deslizarse fuera de la voluntad de Dios. Y debo de arrepentirme y debo de buscar a Dios. Debo de decirle, Señor, dame la pasión que necesito. ujú. Renueva en mí la pasión que por ti, por mi primer amor. Él decía, el No, Señor, yo manejaba, por ejemplo, en la iglesia allá en Windsor, una clase que yo le llamaba reevangelismo, ¿verdad? Para las personas que andaban frías, porque mucha gente decía, no, es que yo ya conozco el evangelio. Bueno, usted cree que lo conoce, pero entonces, ¿por qué no lo practica, no? Entonces, hay que volver. O sea, no se trata de ir más lejos, se trata de ir más adentro, ¿verdad? Cuando hablamos del Evangelio. No se trata de que, no, 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 yo ya me gradué, ¿verdad? No, 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 aquí el único que se ha graduado es Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos siguiéndolo a Él, entonces nunca nos vamos a graduar, siempre va a haber más. El chiste es, como tú dices, si realmente queremos llegar hasta esas profundidades, ya no se trata tanto de que si sabes griego o si traes el curso X, no, si lo quieres vivir y si quieres pagar el costo de vivirlo, ¿verdad? Este, y salir de la zona de confort. Entonces, lo que tienes que hacer para guardar o como tú decías, cuidar tu salvación con temor y temblor es eso. Es no dejarte caer en el solipsismo, no dejarte caer en el egoísmo, no dejarte caer en la futilidad de la vida, en distracciones, en que te alejen del Señor, en la cotidianidad, en la rutina, sino buscar salir de ahí. Y hay veces, por eso necesitamos a los demás. Porque sí, cuando tú hay estás veces que... desanimado, Ujú. yo te puedo animar, o cuando yo estoy desanimado, tú me puedes animar. De hecho, reunirnos con los hermanos a dialogar estas cosas sirve para qué? Para avivar el fuego que hay en nosotros. Que sí, es lo que Sí, le no, recomendaba. inclusive en la misma iglesia con los roces que hay, el Señor te empieza a mostrar, ¿verdad? Tu naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasaban muchas cosas cuando trabajaba ahí en Windsor,
yo llegué allá y pues yo era mexicano, acaba de llegar a Canadá y esta es una pequeña congregación hispana en una ciudad canadiense y me ponen a mí de pastor y me dan una oficina y un teléfono y de repente suena el teléfono y una hermana, hermano, dice, Dios le bendiga, soy la hermana fulana. Fíjese que estoy aquí en el centro comercial y no encuentro taxi ni camión y no entiendo qué pasa. Venga por mí, ¿no? Y lléveme a mi casa, ¿no? Yo pago mis diezmos. Yo dije, ¿qué? Y yo dije, no es posible. Dije yo, ¿qué le contesto? Pues en ese tiempo yo estaba en mi primer amor y yo veía a todos los hermanos como santos. Y yo decía, pues tengo que ir, ¿no? Pero yo iba enojado, ¿verdad? Yo iba fúrico. Agarré la camioneta de la iglesia y iba fúrico por ella. Y el Señor me redargüyó. Dice, bueno, yo considero que esta mujer es una necia, ¿verdad? Magadera, ¿cómo se atreve? Y no, el Señor me iba redarguyendo y ya llegué pues suavecito con ella y pues sí, hermana, ¿a dónde más la llevo? ¿Qué se le ofrece? No, pues ya la llevé a su casa, ¿verdad? Y eso fue todo, había que recogerla. Sí, en la iglesia tenemos que, no todos los hermanos son lindos y hay hermanos que requieren mucha atención y que requieren, y es una gran oportunidad para bendecir a otros. Esas son Ujú. oportunidades que el Señor nos da para salir de nuestra zona de confort y bendecir a otros. Y es como yo las veo, ¿no? Es siempre como yo las veo. Es una gran oportunidad de hacer la buena obra del día. No, y es una oportunidad que Cristo se vaya formando en ti, porque en ese momento yo dije, no, 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 es que, ¿por qué? Dije yo, si yo soy el pastor, se supone, ¿por qué tengo que venir por una de las hermanas aquí hasta el centro comercial y llevarla a su casa, ¿no? Claro, Sí. claro. Porque es como, por una parte es cómo lo ves tú y por otra parte es cómo lo ve ella, ¿no? Ella lo ve como, bueno, yo pago mi diezmo, soy parte, estoy en un club social y pues Ándale. en mi membresía debe estar incluida el Uber. Pero también es como tú lo ves, ¿no? Yo soy parte del miembro de Cristo, es una oportunidad para servirle a la hermana y a lo mejor compartirle algo, darme cuenta cómo está y, ¿no? Pero efectivamente, aquí la cosa es cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual No, y dice, y conforme tú veas tu rol, como tú muy, muy bien dices, como muy bien estás anotando, es la visión que tú tienes. Ahora, muchos tenemos una visión en la iglesia de ser consumidores nada más. Vamos a consumir religión, yo pago, el pastor me tiene que dar el mensaje y si tengo problemas me tiene que ayudar, me tiene que dar el versículo, el consejo, ¿va? Si mis hijos están en problemas, tienen que también ellos ayudarme, ¿va? Pero no entiendes que es un cuerpo y que tú eres un miembro, ¿no? Ya no eres un consumidor pasivo, sino que tú eres un miembro vivo de ese organismo, ¿ah? Pues sí, de esa comunidad de fe, ¿verdad? De esa comunidad de los llamados, de los que han respondido en fe al llamado del Señor. Si no lo ves así, pues a lo mejor vas a salir decepcionado, ¿no? así es, así es. Tienes que cambiar tu manera de pensar y es así en todo, ¿no? Es Ujú, así en todo, es una cuestión individual. Yo no puedo culpar o sea, criticar al otro, me tengo que quitar, como decía el Señor Jesucristo, tengo que quitar la viga de mi propio ojo porque tenemos muchas cosas que quitarnos, que hacer. ujú. Decía Timoteo, segunda de Timoteo 1, decía Pablo a Timoteo, le decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Y es interesante, a mí siempre me ha dado la atención que dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y esto del fuego es precisamente el fuego de la pasión Exacto. espiritual que hay en ti Esa por medio hambre, del ¿no? Que Espíritu tenemos, Santo, debemos de ¿no? tener por el Señor, ¿no? Y lo tenemos que avivar, lo tenemos que avivar. Es una recomendación que nos da, porque es algo que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo avivo el fuego que está en mí? Pues es no dejarme guiar por la apatía y a estar con otros hermanos, es útil orar, leer la Biblia todos los días, ¿No? cantarle al Y Señor, crear música para el Señor, ver veridiálogos. claro, y Suscribirse a Veridiálogos, compartir, darle clic a like a sí, tu claro, claro, muy Veridiálogos. importante. Es parte de.
de encender esa pasión. No, y también como dice este famoso autor Os Guinness, es volver al llamado de Dios, ¿verdad? Si tú tienes un llamado y lo entiendes y Dios te lo ha puesto y te lo ha reiterado, pues hay que caminar en ese llamado, ¿verdad? A lo mejor va a involucrar muchas cosas, para muchos ha involucrado hasta dejar el trabajo y la ciudad donde viven, ¿verdad? Entonces, sí, sí involucran muchas cosas, pero yo pienso que ahí es como tú dices, donde va a empezar a prender ahí como esa llamita del, ahorita tenemos a lo mejor nomás la flama del piloto, ¿verdad? Pero ahí le echas gas y, ¿verdad? Este, Y ese es exacto, y esa es la invitación a esta noche, a que todos vivamos la pasión que hay por Cristo. Y si no conoces a Cristo, pues que lo retes, reta a Cristo a que se manifieste en tu vida para que realmente venga a vivir en ti y experimentes lo que es una vida llena de propósito, de pasión por Dios, una vida que tiene vida eterna, que no va a caer en el olvido porque estamos en la mente de Dios, estamos en la memoria de Dios, estamos con amén. Dios, estamos del lado de los triunfadores, estamos del lado de la vida eterna y el Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y es real, es absolutamente real. Así es, y eso es pues muy buena manera de cerrar esta conversación. Pues sí, Precisamente, como siempre, gracias Memo, por los temas que nos trae, siempre es interesante y esperamos vernos la próxima claro que sí. eh, en Diálogos, que este año sea de gran bendición para todos. Que les mando un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga. Igualmente.